tal, Nora? Muy buenas noches. Nosotros en estos momentos nos encontramos ubicados en la estación de Trasnoa, esto que queda en barrio San José, para que se ubiquen un poco mejor ustedes, porque en la tarde de hoy nuevamente hubo un corte y por lo que pudimos investigar, lo que pudimos averiguar, en esta oportunidad la responsabilidad es justamente de Trasnoa. Yo estoy acompañado del jefe de mantenimiento, el ingeniero Carlos Salomón. Bueno, ingeniero, cuéntenos cuál fue el motivo por el cual nuevamente hubo un corte que afectó el centro de la ciudad y la zona oeste. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos ahí en el estudio y a los oyentes. El tema es el siguiente, acá a mis espaldas, si lo pueden tomar, estamos haciendo los trabajos de repotenciación de la estación transformadora de Salta Sur. Estamos una máquina de 30 megavatios de potencia que ya se desmontó y se puso esta máquina nueva que duplica la potencia que teníamos instalada. Es esta que estamos viendo ahora. Antes, es esta que estamos viendo ahora. Entonces esta es una máquina de 60 megavatios que duplica la potencia que teníamos antes instalada. Entonces, lógicamente que estamos haciendo trabajo de adecuación para la instalación de la máquina esta que ya está montada en su totalidad y solamente falta el trabajo de cableado de los cables de potencia y de los cables de protección y de señalización y alarma. Entonces, en la tarde de hoy, como estamos haciendo el movimiento de los cables antiguos que teníamos por los cables nuevos que tienen que conectarse a esta máquina, lo que ocurrió es que se tocó algunos de esos cables que envían señalizaciones o señales de disparo a las protecciones y ocasionó que se enviara una señal de disparo a un alimentador de DESA en 13,2 kilovoltios que ocasionó que parte del centro de Salta y la parte oeste se viera interrumpido en el suministro de energía aproximadamente por 20 minutos, media hora que demoró la detección de la falla y la corrección y la puesta en servicio nuevamente del transformador. ¿Cuándo la responsabilidad es de ustedes y cuándo la responsabilidad es de DESA? En realidad la responsabilidad es nuestra cuando algunas de estas máquinas salen de servicio, porque estas máquinas que estamos viendo acá en la estación transformadora, lo que hacen es toman la energía que llega a través de las distintas líneas de transporte, sí, toman en el nivel de 132 kilovoltios y lo transforman a los niveles que la distribuidora usa para hacer la distribución, ya sea 13,2 kilovoltios o 33 kilovoltios. Entonces se imaginarán que cuando se corta el suministro por la salida de una máquina de este tipo, entonces evidentemente se corta el suministro a los distribuidores de DESA y ocasiona los cortes que afortunadamente en el día de hoy fue leve y de poca duración, pero que existen. Bueno, Néstor, Nora, ustedes en el estudio si tienen consultas para hacerle al ingeniero Carlos Salomón. Ingeniero, ¿con qué frecuencia se hace mantenimiento de este tipo de equipamientos? Porque no es la primera vez que se sufre en la ciudad un corte de magnitud que afecta a muchísima población. Por un lado, hacerle esta pregunta, ¿no? Si la inversión es permanente, si permanentemente están preocupados y ocupados en brindar un buen servicio a todos los salteños. Y por otra parte, ¿quién es responsable cuando hay un golpe de tensión y se queman equipos en la casa? Bueno, ahí vamos por parte respondiendo a la pregunta. La primera parte de la pregunta, ¿me la podrías repetir, por favor? Sí, tiene que ver con la frecuencia con la que ustedes hacen ¿Hola? El mantenimiento de los Sí. equipos. Ah, bien, ahora la recuerdo, bien. La frecuencia es mensual. Nosotros tenemos un plan exhaustivo de mantenimiento y un plan exhaustivo de cambio de equipamiento que responde a una inversión que tenemos mensual y se controla, aparte de mensual, semestralmente y en forma anual. Esa forma parte de la revisión tarifaria integral que nos exige los cambios de equipamiento que por la revisión nos obligan a hacer. O sea, los mantenimientos se hacen en forma diaria, en forma semanal o en forma mensual. Eso va llevado de la mano un poco por las características de lo que nosotros vamos detectando en cada una de las estaciones transformadoras que tenemos o en cada una de las inspecciones que a diario hacemos en las líneas que hacen el transporte de energía. Entonces, el mantenimiento se hace en función de la... Sí.
¿Quién los controla a ustedes que cumplan con esto? Nosotros nos controla el ente regulador a nivel nacional. El ente regulador de los servicios públicos de Salta no tiene control sobre nosotros. Ajá. ¿Y hay dependencia de ese ente aquí en la provincia de Salta? Que yo conozca, no. Por lo tanto, cuando hay un corte, no se enteran. Sí se enteran porque ellos tienen un monitoreo de cada una de las estaciones y de las líneas que salen de servicio, que automáticamente cuando las líneas salen de servicio saben qué línea salió, cuánto tiempo tuvo afuera de servicio esa línea, a qué hora se repuso, o sea, saben todo. O sea, ellos tienen un sistema de monitoreo sobre las instalaciones nuestras. No es que no saben lo que pasa en las líneas de transporte o en las estaciones transformadoras. Y es más, nosotros tenemos una tasa de penalización bastante importante que está en función del tiempo que tenemos fuera de servicio una línea por falla o el tiempo que tenemos fuera de servicio un transformador por falla. Entonces, eso y esas multas son bastante importante y a nosotros nos lleva a tener que controlar lo que denominamos la tasa de mensual en valores aceptables para no tener multas que nos complican económicamente. Ingeniero, ¿qué tal? Néstor Sánchez lo saluda, muy buenas noches. No, particularmente me quedé con la duda, porque si el ente nacional acá no tiene una dependencia, ¿cómo hacen para supervisar los mantenimientos que ustedes, bien me decía, están tratando de hacer para evitar que haya fallas? Y en segunda parte, ¿cuál fue específicamente el incidente? Sí. Bueno, yo le contesto. Nosotros tenemos auditoría exhaustiva del ente regulador, que ellos determinan en función de un cronograma que tenemos, ¿sí? Entonces, las auditorías son bastante pesadas, entre comillas, y hacen hincapié en las exigencias que nosotros tenemos que cumplir, ya sea desde el punto de vista de las inversiones, de los mantenimientos, y eso está asociado con la tasa de falla, que es un valor que a nosotros nos aplican por tener una instalación, ya sea un transformador o una línea de transporte, fuera de servicio. Y el incidente alguna vez un director de Fuerza Aérea me dijo, los accidentes no existen, son confluencia de factores de riesgo en un momento determinado. ¿Cuál fue el incidente que se registró que hoy permitió que se cortara la energía eléctrica en la ciudad de Salta? Esa frase, la verdad que es así. Yo también, aparte de ingeniero electricista, soy especialista en seguridad e higiene industrial. Entonces es así, lo que usted dice es así. Pero el motivo fue, estamos moviendo cables antiguos y reemplazarlos por cables nuevos. Entonces, el movimiento de esos cables antiguos ocasionó que se mande una señal que no tendría que haberse mandado a una protección que está en la salida de los distribuidores de EDESA. La protección esa actuó, abrió el interruptor que alimenta esos alimentadores que forman parte de la distribución por parte de EDESA y ocasionó el corte. ¿Podrían registrarse nuevos cortes teniendo en cuenta que, según lo que usted acaba de manifestar, van a continuar reemplazando equipos? Mire, nosotros hace 2 meses estamos trabajando con el reemplazo de la máquina y en esos 2 meses no tuvimos ninguna salida por esta causa. Así que somos optimistas y precavidos y trataremos de que esto no se repita, tal cual no nos sucedió desde el inicio de hace 2 meses que comenzamos con el reemplazo de la máquina. Hace unas 4 semanas hubo un importante apagón tras una tormenta y también la gente de EDESA atribuye a Trasnoa este problema de un corte que fue muy importante, incluso afectó a los medios de comunicación en el Cerro 20 de febrero. ¿Lo recuerda? Sí, bueno, eso es normalmente
cuando tenemos una situación de inclemencia climática, de tormenta, las descargas atmosféricas producen que actúen las protecciones nuestras, caen innumerables rayos sobre las líneas de transporte, sobre las estaciones transformadoras, entonces una sobrecarga por una descarga atmosférica, una sobrecarga en kilovoltios de mucho voltaje y hace que las protecciones tengan que actuar para poder poner a salvo el equipamiento y que no sufra daño alguno. Entonces eso en una tormenta como las típicas de verano es muy frecuente que siga ocurriendo. Recién yo le consultaba a usted acerca de estos golpes de tensión que pueden afectar equipos en los distintos domicilios. Si ustedes eran los responsables o hay otra entidad que se haga cargo de esta situación. Mire, yo entiendo que nosotros ponemos al servicio de la distribuidora de Salto, o sea, de esa, el suministro de energía para los distribuidores en los niveles de tensión que tienen que tener. Esta pregunta yo creo que se la tendrían que hacer a la distribuidora y no a nosotros, porque nosotros no somos responsables ante los clientes. Yo le cambio la pregunta un poquito más técnica. Así como Edesa, cuando tiene que restablecer la tensión, normalmente al no tener consumo corre el riesgo de tener sobretensión. ¿Ustedes también pueden prestar alguna sobretensión hasta tanto se estabilice el transformador? No, porque nosotros primeramente ante una falla lo que hacemos es energizar al transformador en vacío, que se llama. O sea, el transformador está, para que lo entiendan, enchufado, pero no está suministrando energía alguna por el lado del secundario del transformador. Entonces, ¿qué controlamos antes de que el transformador ese tome carga? Controlamos que los niveles de tensión sean los acordes para que no mandemos una sobretensión a la red de la distribuidora. Correcto. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No, le decía porque Edesa a veces tiene el problema que cuando envía corriente, el transformador lo tiene calibrado para un determinado consumo, pero cuando se electrifica toda la región, ese consumo en una de esas no está presente y está el riesgo de sobretensión. Usted lo sabe mejor que yo. Y quería saber si en alta tensión o en media tensión también ese fenómeno se presentaba. Sí, en alta tensión puede presentarse, pero como tenemos los instrumentos que nosotros evaluamos previo a la toma de carga de los transformadores, entonces comprobamos los niveles de tensión que tenemos que tener y recién hacemos que el transformador tome carga y se conecte a través del secundario del transformador con los distintos distribuidores de Edesa. Ingeniero Carlos Salomón, le agradecemos muchísimo haber despejado algunas dudas porque debemos confesarle, nos cuesta muchísimo comunicarnos con responsables de Trasnoa cada vez que hay un corte. Así es que esta fue una buena ocasión para despejar dudas. Muchas gracias.